que había dos temas con mucha nitidez para discutir lo que estaba pasando a nivel político en el país. Uno, por un lado, es el tema del presupuesto, otro, el de la reforma laboral. Si vamos a presupuesto, ya lo comentamos, hay que decir que el gobierno está tratando de que haya sesión en diputados la semana del 16-17 de diciembre y una sesión posterior en el Senado para el 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque si llegamos al 1 de enero sin que se haya aprobado el presupuesto, automáticamente va a haber que prorrogar, aun cuando sea ilegal, el presupuesto del 2023. O sea, un presupuesto prorrogado 3 veces es una barbaridad. Sí, ahí te agrego además que recién el jueves terminó con la ronda de los gobernadores amigables, en las cuales supuestamente iba a plantear las modificaciones del presupuesto. El viernes con Silioto fue un como sí, porque de hecho salió el gobernador de Pampeano diciendo que absolutamente no había nada, sino simplemente el planteo de las deudas que tenía la nación con la provincia de La Pampa y lo que necesitaba, pero en todos los casos, digamos, en este caso específico de Silioto, saliendo a hablar, nosotros no vinimos a canjear nada por obras para la provincia, lo dijo clarito y en voz alta, cosa que los demás gobernadores en general no habían planteado, y también claramente fue contra la reforma laboral. No vamos a estar del lado de aquellos que se atreven. Y sobre la conformación, bueno, el fin de semana la novedad también de Jaldo presentando el bloque unipersonal de la senadora Ávila, llevándosela también del bloque justicialista. Sí, Pablo. por la justicia social. Ahora Sí. después nos metemos con eso. Pero hay una cuestión técnica que aclarar. El dictamen de presupuesto aprobado por la Comisión de Presupuesto no va más. Con lo cual hay que volver a reunir la Comisión de Presupuesto Ahora, en la Cámara de Diputados. Claro, ahí tenés. Los tipos quieren ir a la sesión sin pasar por la comisión, o quieren ir y hacer una simple firma a solo plazo. Si usted los deja, ellos van a ir a la sesión sin que pase por comisión el tratamiento del expediente y por ende la conformación de un dictamen. Uno a priori diría que como hay una nueva conformación de la Cámara, donde justamente el oficialismo tiene la primera minoría, podría reclamar el derecho incluso de contar con mayoría, o por lo menos con una cantidad importante de legisladores en la Comisión de Presupuesto. Claro, sí. Una cantidad lo suficientemente grande como para aliarse con un par más y lograr una cómoda mayoría, una holgada mayoría en la Comisión de Presupuesto y llegar con un dictamen de mayoría al recinto para la sesión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando efectivamente lograron dictamen con presupuesto en noviembre pasado, lo lograron de una manera muy pírrica. Justamente empataron contra el peronismo presentó un dictamen de rechazo, el oficialismo un dictamen de aprobación, un dictamen favorable al proyecto de presupuesto de Javier Milei, pero empataron en 20, 21 votos y solamente prevaleció el oficialismo porque el voto del presidente de la comisión, en este caso Berti Venegas Lynch, vale doble. Si no, perdía el oficialismo por la cantidad de firmas alcanzadas en la Comisión de Presupuesto. Pero más allá de eso, el dictamen cae porque si al 30 de noviembre pasado no se sancionaba el presupuesto, lo actuado por la Comisión de Presupuesto perdía validez y había que volver a empezar la discusión. Entonces, hoy es 8 de diciembre y el gobierno está a contrarreloj para obtener dictamen de mayoría con el proyecto de presupuesto de Milei y luego llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados primero, luego a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores y luego al recinto del Senado. O sea, tiene 4 pasos que dar en tan solo 23 días. Dentro de los cuales, bueno, no hablemos de la cantidad de feriados, Obvio. Ni los viajes, ni las idas y vueltas. Por esa razón llama la atención que sea solo una voz, al menos de las que yo pude oír o leer en estos últimos días, y es la voz de un ex diputado. Me estoy refiriendo al Topo Rodríguez, Alejandro Topo Rodríguez, que tiene un instituto que estudia las políticas, sobre todo parlamentarias, Instituto Consenso Federal, y él dice o sugiere que Milei de nuevo apuesta a no tener presupuesto, ¿sí? Que por eso toda esta pantomima. De hecho vos hablás cerca de Santiago Caputo y dicen, a mí me encantaría que no existiese el presupuesto.
porque me manejo a discreción. Claro. Con los ingresos que voy a tener en el fisco, después reparto como a mí se me antoje y sin que me condicione la letra escrita de ninguna ley que le tengo que mandar a tal gobernador, a tal intendente, tal cantidad de plata, ¿no? Obviamente eso pesa fuerte, lo que pasa es que ya sería demasiado alevoso que por tercer año consecutivo el gobierno de Javier Milei cuente con un presupuesto prorrogado. La primera vez, en el 23, se le prorrogó para el 24 el presupuesto 2023 por un acuerdo entre Milei y Sergio Massa. El año pasado no le dio la política a Milei, o no quiso que le diera la política para justamente hacer la avivadita, y lo logró. Bueno, se le prorrogó el presupuesto del 23 por segundo año consecutivo. Ahora, si se le prorrogara por tercer año consecutivo, no solamente sería una grosería total, sino que además los gobernadores se quedarían en Pampa y la Vía, ¿no? En pelota hacia los gritos, como dice un amigo mío. ¿Por qué? Porque en ningún lado figuraría nada de lo que ellos reclaman, así sea un pesito para no sé, hacer una escuela, hacer una rotonda, claro, una obra chiquita. Bueno, el asunto es ese. Como la voluntad de los gobernadores es conseguir lo que sea de la manera que sea, es probable que incluso acepten lo que muy malamente formuló el gobierno como proyecto de presupuesto, que es un presupuesto que ajusta en la mayoría de las partidas, sobre todo aquellas más sensibles, y es un presupuesto que no contempla ni siquiera las leyes insistidas por el Congreso contra los vetos de Javier Milei, ¿no? La del Garrahan, la de discapacidad y la de universidades, ¿no? Pese a que para el caso del Garrahan, por ejemplo, se concedió un aumento para los laburantes. Pero lo cierto es que el gobierno viene reacio, reticente, pijotero, y lo que sea que vaya a salir, si no le tuercen el brazo a los gobernadores, va a ser berreta. Pero al menos es algo, te van a contestar los gobernadores. Bueno, por el otro carril, mientras tenés para las provincias que de alguna manera están más aliadas con el gobierno, hablemos de las mineras, la posibilidad de generar la ley de glaciares, o sea que una moneda de cambio van a tener en ese sentido que les puede asegurar. Ahora, ¿cuánto van a avanzar si efectivamente en paralelo no se concede esa otra posibilidad? ¿Hasta dónde efectivamente van a permitir que los ninguneen como los siguen ninguneando? Bueno, creo que eso viene, por un lado, por el discurso posibilista de los propios gobernadores diciendo yo no puedo ir contra lo que votaron en mi provincia, y del otro lado hablamos de reforma laboral con una CGT que te plantea claramente yo no puedo ir contra el 40% de los argentinos que aprobaron este gobierno, planteándome y diciendo no, no quiero esta reforma. Sin embargo, está bien lo que señala Fabián, porque es cierto, los laburantes votaron a Milei, no hay ninguna duda. Pero eso no quiere decir que no levantes la bandera y te pongas del otro lado y digas, no, esto no lo voy a acompañar de ninguna manera. Pero a lo que voy es a que, por lo menos lo que me cuentan algunos dirigentes de la CGT, es que se están reuniendo con gobernadores para que instruyan a los legisladores que les respondan que no voten lo que está dando vueltas como boceto o borrador de la reforma laboral, que entre paréntesis podemos contar una infidencia muy divertida. La semana pasada, desde el Poder Ejecutivo Nacional, quisieron tener una deferencia con Patricia Bullrich, que ahora ya es jefa de bloque libertario en el Senado, pero como tiene un lugar, una silla en la mesa política de conducción del gobierno, dijeron vamos a pasarle a Patricia el borrador del proyecto. Patricia Bullrich lo que hace es pasarlo al bloque de legisladores libertarios y de ahí se filtra ese borrador de 109 páginas y a partir de entonces, dicen, Javier Milei montó en cólera contra esa filtración de nuevo, ¿no? O sea, una filtración que parte de la ingenuidad del Consejo de Mayo de decir, bueno, pásenle a Patricia Bullrich, tengan una atención con ella, muéstrenle el proyecto que ella va a tener que empezar a defender en la Cámara Alta. Ella se encarga de divulgarlo al bloque y del bloque se filtra, nos enteramos los periodistas, terminamos conociendo cuál es la letra más o menos avanzada de ese borrador que el gobierno tiene que presentar mañana. Cierro paréntesis. Lo que plantean en la CGT es que esto así, tal y como está, el borrador que está circulando, es invotable. Y ahí el fiel de la balanza o los que tienen justamente la posibilidad de
mandar para un lado o mandar para el otro, son los bloques del centro. Y yo recuerdo que el año pasado, por caso, los radicales se quedaron con la vena infladísima porque Pichetto les trabó un proyecto de ley cuya autoría era de Martín Tetaz para terminar con la cuota sindical, que era la porción de guita que capturaban los sindicatos a partir de las retenciones que hacían los empresarios sobre el salario de los trabajadores tras la primera liquidación de sueldos después de una paritaria, ¿no? Hay sindicatos que tienen esa cláusula, sindicatos que no. Por ejemplo, por citar un sindicato numeroso, la CETERA no tiene esa cláusula, ¿no? Pero camioneros creo que sí. Entonces, es un porcentaje que las empresas capturan, incluso de aquellos laburantes que no estén afiliados, para girar, transferir al sindicato del sector. Es como una captura compulsiva de una guita para la asociación corporativa que defiende justamente tu interés frente a la patronal. Bueno, Tetaz quería ir contra eso, ¿no? Obviamente muchos laburantes que están muy en contra de los sindicatos porque ven a sus dirigentes muy amarillos y con las trastadas... O muy pasado de rosca, las dos cosas. O lo que sea, claro, y no quieren saber nada con los sindicatos, con el movimiento obrero organizado y lo que ya sabemos, y veían con buenos ojos eso. Y sin embargo, lo que sucedió el año pasado era que en el momento en que se tenía que dictaminar este proyecto en la Comisión de Trabajo, Pichetto faltó, pegó el faltazo, y dejó sin quórum a los radicales. Entonces, Rodrigo de Loredo estaba recontra furioso a lo largo de todo este año diciendo la reforma laboral no pasa por Pichetto y los peronistas, por los gobernadores que responden a la CGT. A todo esto, con el hecho de que los tres triunviros y algunos dirigentes de peso dentro de la CGT vienen manteniendo conversaciones con los gobernadores para que esta reforma, al menos este borrador, no pase el filtro del Congreso. Por supuesto, también hay cosas, datos, información, rumores, que dan cuenta de que hasta Sergio Massa está pidiendo que aprueben. O por lo menos que no le rechacen, laboral, sino que presenten una contrapropuesta. Exactamente. Para mí es una pelea abierta. Muchos dicen esto va a pasar recién para enero o febrero, esta discusión sobre la reforma laboral, porque ahora la que se va a venir es la de presupuesto y entonces todos tienen la libido, el interés puesto en eso. Aclaremos que una va por la Cámara Alta y otra por la Cámara Baja. Sí, pero la urgencia es sacar presupuesto. Entonces, la Cámara Alta, por más que conforme la Comisión de Trabajo para recibir e iniciar el trámite parlamentario con la reforma laboral, va a estar con los ojos puestos en lo que se discuta sobre presupuesto para darle un trámite de mucha celeridad cuando llegue en la previa o después de Navidad el proyecto al Senado de presupuesto. Y para la reforma laboral hay más changüí. Incluso hay algunos que dicen que en el caso de la reforma laboral a Milei lo que le interesa es el título nada más, para decirle al Fondo Monetario y a otros financistas que Milei pudo meter en caja al sindicalismo y al peronismo y que él es el jefe de toda la Argentina y que está reordenando a los distintos actores sociales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el borrador que está dando vueltas habla del fin de la ultraactividad, que es justamente que cuando vence el plazo establecido por un convenio de trabajo en un sector en particular, la ultraactividad lo que le permite a ese convenio es seguir rigiendo aunque haya vencido el plazo hasta que haya un nuevo convenio. Bueno, este proyecto de ley pretende barrer con esa cláusula de ultraactividad para que aquellos convenios que hayan fenecido ya no rijan. Y la verdad es que si no todos, casi todos o la gran mayoría de los convenios colectivos de trabajo son de 1974, con lo cual estarían todos fenecidos si sacan la ultraactividad. Por otro lado, están planteando un articulado que establece la conformación de un fondo para suplir las indemnizaciones por menos plata y que no tenga justamente el componente disuasorio de echar gente, ¿no? O sea, lo que hace la indemnización, sobre todo cuando te ponen la doble indemnización o cuando te hacen calcular en la indemnización el porcentual
de los Cantidad de- aguinaldos, de las vacaciones, etcétera, lo que hace en general es disuadir al empresario de que despida gente. Bueno, lo que está sucediendo, según abogados laboralistas, es que al establecer un mecanismo de acumulación de guita en una cuenta especial para hacer frente a eventuales indemnizaciones, los empresarios ni siquiera se dan cuenta del costo que tendría rajar gente. Pero eso se tendría que hacerlo el propio trabajador, de alguna manera. Es una retención del 3% sobre la masa salarial, ¿sí? Pero es algo que los empresarios tampoco quieren hacer, según me cuentan. No están de acuerdo con el cese preventivo. Porque tienen que inmovilizar una guita. parte de la guita. Y Sí, para sí. ellos la guita es trabajo, o Sí. tiempo, Sí, o es sí, esto justamente está capital claro. que ponen a rendir. Cuando estuvo Germán Martínez hace 2 semanas charlando con Santiago Caputo, una de las cosas que Gerardo decía, Martínez. Con Gerardo Martínez. Sí. La otra vez me putearon porque dije hablar en una radio y me llamó un asesor de un importante exdiputado y cagándose de risa diciéndome... Bueno, justamente es eso, ¿no? Que no hay acuerdo ni siquiera entre los propios empresarios. ¿Qué es lo que quieren efectivamente? Quieren que no haya negociación, digamos, colectiva, si vos querés, de alguna manera, Claro. que no haya. Y se sumado a lo que efectivamente plantea el Gurka de Sturzenegger, que en definitiva de eso estamos hablando, de un proyecto que va contra la mayoría de los derechos colectivos y después seguir contra los derechos individuales. Y ahí tenés esto que habían soltado, que creo que es lo que vos estás nombrando, la cantidad de puntos y títulos que tiene esta ley, Sí. que en definitiva es lo que hablamos. Y el otro punto que me menciona también Sturzenegger es lo que tiene que ver con la democracia sindical. Cambiar el tema en cuanto a la inscripción. a la definición, en cuanto a la reelección, fijar eso que siempre hablan de que la democracia sindical es porque es un patrón y se mantiene a lo largo del tiempo, las observaciones en contra de las reelecciones indefinidas, esas son también cuestiones que están dentro de la propuesta. A mí me parece que lo central, el tronco de ese proyecto, si efectivamente es el que anuncia mañana el gobierno nacional, es el de la negociación por empresa Claro, y por región. justamente. Esa es la cláusula que pretende demoler el poder de fuego del movimiento obrero, o sea, de los sindicatos. Haciendo que cada Sindicato que cada patrón pueda negociar con directamente con sus empleados al interior de su fábrica o enclave productivo. Eso le resta poder de fuego a los laburantes organizados gremialmente. Ahora, hay grandes empresas que también están en contra de eso. ¿Sabes por qué? Esto es lo paradójico del asunto. Hay grandes empresas que hablan con sindicalistas peronistas y les dicen, che, yo esta cláusula no la quiero porque a mí me conviene negociar con ustedes que tienen la conducción del sindicato Claro. por arriba y no con la comisión interna que es quiere, trosca. claro. De hecho, acaba de ganar, te traigo esto porque me parece muy llamativo, el sindicato del puerto de Rosario, Ajá. justamente una condición de la izquierda combativa. Bueno, cuando en las grandes empresas se produce un triunfo del trotskismo en una comisión interna, los gerentes se agarran la cabeza. Porque, por ejemplo, un caso muy concreto fue con el Sudna. Sí, claro. El Sudna lo conducía históricamente Guasiesco, que está en la CTA. Cuando Guasiesco pierde la conducción del Sudna y se la gana justamente una línea del trotskismo, se empezaron a agarrar la cabeza los productores de gomas para vehículos. 4 empresas son. Que son grandes, son grandísimas. Y lo que decían es, volvé Guasiesco, por favor, con vos podemos negociar, con los muchachos nuevos de la izquierda no tenemos forma. Nos piquetean toda la semana por cualquier cosa, por todo. Bueno, entonces hay empresas que están incluso en contra de estas cláusulas que propone Sturzenegger o que propone algún empresario medio trasnochado, que dicen, che, guarda, con los peronistas por lo menos se puede charlar, con los sindicalistas peronistas Bueno, pero se puede charlar. en definitiva de eso es lo que estamos hablando siempre, que es un gobierno que también del otro lado, ¿no? El diálogo, cuánto lo quieren sostener. No es Me homogéneo, parece- lo que digo es que no es homogénea No, la claro. clase dominante. Claro. ¿no? Y esos intersticios, en definitiva, esos grises, son los que de alguna manera debería aprovechar la CGT, el peronismo, para poder instalar otro tipo de discurso, ¿no? Porque tampoco se ve del otro lado
con claridad. Está claro, los medios dominantes, la hegemonía a través de todos los canales de distribución de la idea. ¿Cuáles son las alternativas frente a cuestionamientos claves y claros con respecto a algunos sindicalistas? Porque de hecho el otro día acaba de acordar Armando Cavalieri, el secretario de Comercio, Sí. con una institución, al frente de una institución, un tipo que tiene 90 años, que lo que menos ha hecho en su vida es atrás de estar en una cajera o como repositor. Entonces, ¿desde dónde uno puede defender también a gerentes de sindicatos que van a reuniones en autos último modelo, que son cuestionamientos que están claros y a la orden del día y son necesarios además, me parece? Sí, lo que uno observa por ahí es que ¿cuántos hay de esos jerarcas claro. sindicales? Bueno, estoy de acuerdo, el grueso de los trabajadores, y de los representantes y de los delegados gremiales no están en ese lugar. Pero en definitiva, los que terminan frenando Sí, claro. cualquier tipo de movilización, propuesta disruptiva, un decálogo que podríamos aplicar de la CGT de los argentinos tranquilamente en estos momentos, van por un triunviro, no tienen una unificación y las diferencias las están charlando en la Casa Rosada antes de decir nosotros que tiene que existir ese diálogo, pararse y decir nosotros esta reforma laboral no la queremos, no queremos ninguna de estas características, y plantear la discusión desde una posición de fuerza. Pero espera, yo voy a reponer lo que hablé con distintos secretarios generales que participaron de la reunión en la que recibieron en Azopardo a los 5 dipusindicales, Sí. ¿no? A Vanessa Siley, a Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Huguito Moyano y Paco Manrique. Sí. ¿Sí? Esto fue hace 20 días. 15, 20 días, sí. Bueno, los recibieron. Ellos fueron justamente a hablar de la reforma laboral con los triunviros y con, en realidad, el consejo directivo de la CGT. Mesa ampliada, digamos. La mesa ampliada de conducción política de la CGT. Y a mí lo que me contaron, secretarios generales, ¿no?, con los que pude hablar, es que esa tarde hasta José Luis Lingieri dijo que hay que salir a pelear contra la reforma laboral. José Luis Lingieri. Bueno. Cristian Jerónimo llegó a decir, nosotros somos la última reserva del peronismo, vamos a morir con las botas puestas peleando contra la reforma laboral. Y después lo entrevistaron ustedes a Cristian Jerónimo. Me parece que lo que hay que hacer es observar que lo que están diciendo públicamente esos muchachos, incluso los más burócratas como José Luis Lingieri, No, de hecho lo dijo. nos oponemos a la reforma laboral. Martínez lo dijo. El problema es la traducción periodística. Me voy a animar a ir contra mi propio gremio. El problema es la traducción periodística que estamos haciendo muchos de los periodistas sobre la caracterización que tenemos de la CGT. Una cosa es que caractericemos a la CGT, como bien lo estás haciendo vos, como una estructura, una central obrera que en muchos sentidos es retardataria o que se ha cagado muchas veces en derechos de los laburantes. Pero otra cosa es no observar que, más allá de los dimes y diretes y el tire y afloje o las negociaciones en curso, no observar que los tipos están diciendo, che, esta reforma laboral no tiene que pasar. No, Para mí eso no es poco, ¿eh? Yo no digo que no sea poco, lo que Y digo después, es que... no sé, capaz que pasa la reforma No, laboral. lo que digo es que simultáneamente con eso llevan una propuesta en la cual para los menores de 30 años no va a haber aportes jubilatorios. Ok, sí. Entonces, si vos decís que no va a pasar esa reforma laboral, pero le concedés que la gente que labure de los 18 a los 30 no cobren, no tengan asegurada una jubilación de mierda, entonces eso no me cierra. No, por supuesto que no. Pero se entiende a lo que voy. Sí, yo te entiendo. Lo que está pasando no es lo que nosotros, no es solamente lo que nosotros tenemos por caracterización del cuerpo de representantes. No, yo creo que efectivamente, justamente lo que digo es eso, es que son grises y que no hay una linealidad, no hay unanimidad de criterio. Hay que ver efectivamente, en definitiva, cuál es el criterio que se impone. Pero si hasta ahora no ha podido, de alguna manera, aumentar el poder de los sectores que efectivamente están en contra de una negociación en la cual, por ejemplo, te reitero, cedan que los trabajadores hasta los 30 años no depositen su jubilación,
algo de esta reforma laboral indudablemente está caminando a concretarse. Ahora, ¿cuánto de eso va a ser lo peor que le pueda acontecer a los trabajadores? Bueno, ese es el tema de discusión finalmente que tenemos que abordar. Veremos qué onda. Yo seguiría hablando durante horas sobre esto, pero no quisiera que nos despidamos de esta emisión sin hacer un breve abordaje de lo que está ocurriendo con la provincia de Buenos Aires. Okay. Así que, Fede, si nos das un poco de aire, vamos y venimos y seguimos con más Triple Click.